No puedes traer esto. Esta persona dentro de mi oficina. La voz aguda de Margaret Whitmore cortó el aire acondicionado de la habitación fría. Sus ojos azules abarcaron una indignación mientras señalaba a la anciana sentada en silencio en una silla de ruedas. Rosa Santos, de 34 años, mantuvo firmemente las manijas de la silla donde descansaba su madre Esperanza. Philippine nunca imaginó que su trabajo de 8 años como una dama de limpieza de la industria de Whitmore terminaría con una acusación de invasión de propiedad privada por traer a su madre de 67 años que sufría de Alzheimer avanzado por trabajo. Señora Whitmore, expliqué por la mañana que la enfermera canceló en el último minuto y no tenía a nadie que quedara con ella, respondió Rosa con una calma que se sorprendió. Prometí que estaría callada en el vestuario mientras terminaba de limpiar. Margaret resopló, ajustando el Chanel blazer. No me importan sus problemas personales. Esta es una compañía seria, no un asilo. Sus ojos viajaron rosas de arriba a abajo con desprecio. La gente como tú siempre excusa para no cumplir con tus obligaciones. Lo que Margaret no sabía era que Rosa había grabado discretamente esta conversación en su teléfono celular escondido en su bolsillo de uniforme. Tampoco sabía que durante los últimos 6 meses, Rosa había estado documentando todos los comentarios racistas, cada humillación, cada broma sobre los inmigrantes que resonaron en los corredores de la empresa. David Chen, CEO de Whitmore Industries, apareció en la puerta en ese momento, alto, elegante, con un traje que cuesta más que el salario anual de Rose. Observó la escena con una expresión indescifrable. ¿Qué está pasando aquí? David, querido. Margaret se le acercó con una sonrisa forzada. Este empleado trajo a una persona extraña a la empresa. Estoy explicando que esto es inaceptable. Rosa bajó los ojos, pero no por sumisión. Estaba memorizando cada palabra, cada gesto. 8 años limpiando las oficinas le habían enseñado mucho sobre las poderosas industrias de Whitmore, especialmente sobre los secretos que pensaban que una dama de limpieza simple nunca descubriría. Tendré que pedir que se retire, dijo David, pero su voz sonaba vacilante. Miró a la dama en la silla de ruedas, que tarareaba una canción en tagalo, completamente ajena al conflicto. Por supuesto el señor Chen, respondió Rosa, comenzando a empujar la silla. Pero antes de irnos necesito darle esto. Ella extendió un sobre blanco. Es mi carta de renuncia, efectivo de inmediato. Margaret se rió de desdén. Genial. Finalmente estas personas entienden su lugar. Pero Rosa no salió. En cambio, se volvió hacia Margaret con una mirada que hizo que su esposa retrocediera instintivamente. Tienes razón en una cosa. La gente como yo realmente conoce nuestro lugar. Hizo una pausa, sonriendo ligeramente. Y nuestro valor también. Durante los últimos meses, Rosa había notado pequeños detalles que nadie más percibía. Acortar conversaciones sobre contratos cuestionables, documentos que quedan en las impresoras, reuniones secretas después de las horas de trabajo. Ser invisible tenía sus ventajas, especialmente cuando su formación de contabilidad filipina finalmente encontraría un mayor propósito. La madre de Rosa, Esperanza, que había sido profesora universitaria en Manila antes de su enfermedad, de repente dejó de tararear. Con una claridad que él no había mostrado durante meses, ella miró directamente a Margaret y dijo en inglés perfecto, «Mi hija vale más su arrogancia, miel, cariño». El silencio que siguió fue ensordecedor. Margaret estaba abierta. David Chen frunció el ceño y Rosa sonrió por primera vez en meses, porque a veces incluso el Alzheimer elige los momentos correctos para un breve descanso. Rose enderezó su bolso en su hombro y tomó una pequeña pasta de cuero en mal estado de su bolsillo. El señor Chen, antes de irse definitivamente, le gustaría devolver algo que encontré. Ella colocó la carpeta en la mesa ejecutiva, documentos que estaban en la basura de la oficina de contabilidad el viernes pasado. Pensé que podría ser importante. David abrió la carpeta con curiosidad y su cara perdió todo el color. Eran copias de contratos ficticios que Margaret había estado creando durante meses, desviando fondos de la compañía a una cuenta personal. Rosa había pasado semanas organizando esos documentos, traduciendo números y conectando puntos que nadie imaginó que podía descifrar. ¿Cómo estás? ¿Dónde encontraste esto? Margaret tartamudeó, tratando de acercarse a la mesa. En la basura, como dije. Rosa empujó la silla de su madre hacia la puerta. Es curioso lo importante que las personas a veces descartan cosas importantes en lugares donde las personas invisibles como yo pueden encontrar. Mientras todos observaban perplejos, Rosa caminó con calma hacia la salida,
empujando a su madre, quien animó a todos como si estuviera en una fiesta, que nadie. En esa sala, se sospechaba que Rosa acababa de plantar la primera semilla de una revolución que sacudiría los cimientos de esa compañía. Allí, frente a todos los ojos del desprecio, ella permaneció firme como alguien que tiene un secreto demasiado poderoso para ser revelado antes del momento adecuado, especialmente el de la cuenta bancaria offshore de Margaret y el fantasma contratos que David aprobó los viernes. Si está disfrutando de esta historia de justicia y superando, asegúrese de suscribirse al canal para averiguar cómo una simple carta de renuncia se convertiría en el primer paso de una venganza que dejaría a las poderosas industrias de Whitmore descubriendo que la subestimación de un inmigrante filipino fue el mayor error de sus vidas. A la mañana siguiente, Rosa se despertó a las 5 de la mañana, como siempre lo hizo en los últimos 8 años. Pero por primera vez, no tuvo que vestirse con el uniforme azul que llevara el logotipo de Whitmore Industries. Su madre Esperanza era más lúcida de lo habitual, preguntando repetidamente por qué Rosa no se estaba preparando para el trabajo. «Mamá, ¿recuerdas lo que dijiste ayer? ¿Vale más que la arrogancia de esa mujer?» Rosa sostuvo las manos de su madre con amor. «Tenías razón, es hora de mostrarlo». El teléfono sonó a las 7:30 am. Era Patricia, el supervisor de limpieza, una voz temblorosa. «Rosa, debes volver hoy. La señora Whitmore está furiosa. Dijo que robaste documentos confidenciales y llamarás a la policía si no regresas». Rosa se rió, un sonido que la sorprendió. «Patricia, solo devolví papeles que estaban en la basura. Si dejó a alguien nervioso, tal vez el problema no está conmigo». Margaret Whitmore, a su vez, pasó la mañana en pánico absoluto. Los documentos que Rosa había encontrado contenía evidencia de 3 años de desviación de recursos, contratos de fantasmas, facturas falsas, una red de corrupción elaborada que tenía cuidadosamente tela, creyendo que una dama de limpieza simple nunca entendería los números y los códigos contables. David Chen convocó una reunión de emergencia para las 10 am. Margaret llegó 15 minutos tarde, disculpándose y tratando de mantener la compostura, pero sus manos temblaron cuando puso los documentos sobre la mesa. «Margaret, ¿puedes explicar estos contratos con Phoenix Holdings? Porque según nuestros registros, esta compañía no existe». «David, esto es obviamente un malentendido. Ese empleado debe haber forjado estos roles para vengarse de la renuncia». Margaret forzó una sonrisa, pero su voz sonaba desesperada. «Rosa Santos trabajó aquí durante 8 años sin una sola advertencia», respondió David con frialdad. «Y estos documentos tienen su firma, Margaret, tu verdadera firma». Mientras tanto, Rosa estaba en una pequeña cafetería a 3 cuadras de la compañía. Su computadora portátil se abrió en la mesa de madera desgastada. Durante años, había observado en silencio mientras Margaret trataba al latín y a Filipinas con un desprecio sistemático, comentarios sobre estas personas, bromeas sobre acentos, negando negar las promociones de adecuación cultural. Pero Rosa se había graduado en contabilidad de la Universidad de Manila antes de emigrar. Había pasado noches enteras estudiando inglés. Había tomado cursos en línea de derecho laboral estadounidense. Margaret la vio como una mujer de limpieza ignorante, pero Rosa entendió cada número, cada hoja de cálculo, cada irregularidad que pasó por esas oficinas. Abrió el primero de los 7 archivos que se habían preparado meticulosamente. Cada uno contenía evidencia irrefutable. Los correos electrónicos de Margaret utilizando lenguaje discriminatorio, reuniones de grabaciones de audio en las que se refirió a los empleados inmigrantes como un problema, documentos que demuestran que los candidatos calificados fueron rechazados por no encajar en el perfil de la compañía. El segundo archivo fue aún más devastador. Rosa había descubierto que Margaret estaba desviando fondos para el programa necesitado de becas estudiantiles, dinero que debería ayudar a los jóvenes como ella misma había sido algún día. Tu teléfono vibró. Un mensaje de texto de número desconocido. No sabe con quién se está moviendo. Devuelve los documentos o sufrirá las consecuencias. MW. Rosa sonrió, capturando la pantalla de amenaza. Más evidencia de su creciente colección. Margaret realmente creía que la intimidación funcionaría con alguien que había sobrevivido a la pobreza en Filipinas, la discriminación constante y los desafíos de cuidar a una madre con Alzheimer. Por la tarde, Rosa visitó la firma de abogados Silva y Asociados, especializada en derechos laborales inmigrantes. María Silva,
la abogada brasileña que había construido su reputación defendiendo el sistema invisible, escuchó la historia con creciente interés. Rosa, tienes suficiente material para 3 procesos diferentes, dijo María, poniendo los documentos. Discriminación racial, intimidación, fraude corporativo. Margaret W. Whitmore no sabrá por dónde comenzar a defenderse. Hay más, Dr. Silva. Rose abrió otro archivo en la computadora portátil. He grabado todo en los últimos 6 meses. Cada comentario racista, cada humillación. Y tengo testigos, otros empleados que han sufrido el mismo tratamiento pero tenían miedo de hablar. Esa noche, Margaret Whitmore cenó sola en su apartamento de cobertura, incapaz de tragarse la comida. Había tratado de llamar a Rosa 3 veces, pero las llamadas fueron directamente al buzón. David Chen había tenido frío durante toda la reunión y sospechaba que su posición en la compañía estaba en un hilo. Ella no sabía que Rosa estaba, en este momento, enviando un correo electrónico a la reportera de investigación, Sara Martínez de Channel 7 News. Un correo electrónico que contiene una pequeña muestra de evidencia y una propuesta simple. Tengo un historial sobre discriminación sistemática y corrupción corporativa. ¿Intereses en una investigación exclusiva? Lo que Margaret Whitmore estaba a punto de descubrir fue que subestimar a una mujer filipina educada y determinada, sin nada que perder, sería el error más costoso de su vida. Cada gesto de desprecio, cada comentario racista, cada intento de intimidar había sido cuidadosamente documentado por alguien que consideraba invisible, y Rosa Santos apenas comenzaba a demostrar que a veces, ser subestimado es exactamente la ventaja que una persona necesita para cambiar el juego por completo. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio era escribir su propia frase de derrota, y Rosa se había convertido en el escriba más meticuloso que podían imaginar. Rosa pasó los siguientes 2 días convirtiendo su pequeña sala de estar en un centro operativo. Esperanza estaba teniendo una de sus semanas más lúcidas, ocasionalmente haciendo observaciones pertinentes sobre los documentos distribuidos en la mesa de comedor improvisada como oficina. Mi hija siempre ha sido buena con los números, dijo Esperanza, hojeando una de las hojas de cálculo que Rosa había imprimido. En Filipinas, ella era la mejor en la clase de contabilidad, pero aquí, hizo una pausa, mirando por la ventana. Aquí, la gente solo ve a una mujer de limpieza. María Silva, la abogada, llegó el martes por la mañana con 2 cafés y cierta expresión. Pink, tengo algo interesante. Ella puso una carpeta sobre la mesa. Una ex empleada de Whitmore, Jennifer Martínez, buscó mi oficina ayer. Tiene historias que contar. Jennifer había trabajado en el Departamento de Recursos Humanos durante 3 años antes de ser despedida por recortes presupuestarios. De hecho, había cuestionado una vez las prácticas discriminatorias de Margaret. Mantuve copias de todo, explicó Jennifer por videoconferencia. Los correos electrónicos que rechazan a los candidatos calificados por insuficiencia cultural informaron promociones para empleados latinos. Todos. Mientras tanto, en Whitmore Industries, Margaret estaba en modo de control de daños completos. Había contratado a una compañía de relaciones públicas para administrar la narrativa y un detective privado para investigar a Rose. Quiero saber todo sobre esta mujer, dijo al investigador. Deudas, problemas con la inmigración, cualquier cosa que podamos usar. David Chen, a su vez, estaba revisando 3 años de contratos bajo la supervisión directa de auditores externos. Cada descubrimiento lo hizo pálido. Margaret había creado un sistema sofisticado de compañías fantasmas, desviando casi $2 millones a lo largo de los años. Rosa recibió una llamada de Patricia el jueves. Rosa, trajeron guardias de seguridad para buscar en los armarios de todos los empleados de limpieza. Dicen que ha robado más documentos. La voz de Patricia estaba tensa. Y hay más. Margaret se está propagando que estás en los Estados Unidos ilegalmente. Patricia, sabes que esto no es cierto. Tengo una tarjeta verde durante 6 años. Rose respiró hondo. Pero gracias por advertirme. ¿Y, Patricia? ¿Todavía tienes ese palo USB que te di el mes pasado? ¿Cuáles fueron las grabaciones de las reuniones de gestión? Sí, se almacena. Manténlo a salvo. Lo necesitaremos pronto. El plan de Rosa tenía 3 fases, y estaba entrando en la segunda. El primero había sido la documentación silenciosa, 6 meses recolectando evidencia, mientras que Margaret la veía solo como muebles humanos. El segundo era construir una red de aliados y testigos. El tercero sería la exposición pública. Noticias del Canal 7. Sara Martínez llamó el viernes. Rosa, revisamos todo el material que enviaste. ¿Es ese explosivo? ¿Cuándo podemos encontrarnos? Todavía no.
respondió Rosa. Necesito algunas piezas más del rompecabezas, pero puedes comenzar a verificar los documentos de las compañías fantasmas. Los registros públicos confirmarán todo. Margaret hizo su movimiento más desesperado el sábado. Ella apareció en el departamento de Rosa sin previo aviso, acompañada por el detective privado. Necesito hablar contigo, dijo, forzando a un sonrisa falsa. Rose no abrió completamente la puerta. ¿Qué, señora Whitmore? Quiero hacer un trato. Devuelve todos los documentos y dejas de difundir mentiras, y le garantizo que no será procesado por difamación. Margaret trató de verse magnífica. Incluso puedo ayudar con una buena referencia para otro trabajo. ¡Qué generoso!, respondió Rosa con ironía. Pero no tengo nada que regresar. Como dije, solo encontré documentos en la basura. Escucha aquí tú, comenzó Margaret, pero se controló para notar que Rosa estaba grabando la conversación en su teléfono celular. No sabes a quién te mudas. Tengo conexiones, recursos. Puedo hacer tu vida muy difícil. Señora Whitmore, dijo Rosa con calma, he tenido hambre en Filipinas. Trabajé 12 horas al día para pagar el tratamiento de mi madre y soporté 8 años de sus comentarios racistas. ¿Qué crees que puedes hacer conmigo que la vida ya no hizo? El detective privado susurró algo al oído de Margaret. Ella palideció. ¿Tú estás grabando esto? Yo estoy, y transmitiendo en vivo a mi abogado, como medida de precaución. Rosa sonrió. ¿Hay más amenaza que hacer? ¿Por qué me encantaría tener todo documentado? Margaret se retiró, la cara roja de la ira y la humillación. En el automóvil, el detective entregó su informe preliminar. Rosa Santos no tenía ningún problema legal, de una deuda significativa, ni un pasado cuestionable. Peor aún, tenía educación superior en derechos de contabilidad y trabajo. Jefe, dijo la vacilante investigadora, creo que subestimaste a esta mujer. No es solo una mujer limpia, es una profesional calificada que estaba estratégicamente posicionada para observar todo. Esa noche Rosa terminó el último documento de su colección, un expediente completo de 47 páginas, con evidencia de discriminación sistemática, fraude corporativo, intimidación de empleados e intentos de soborno. Cada acusación fue respaldada por grabaciones, correos electrónicos, documentos y testigos. Miró a su madre, que dormía en silencio en el sillón reclinable, y sintió una paz que no había experimentado durante meses. El lunes sería el día en que Margaret Whitmore encontraría que convertir a un contador filipino en una mujer de limpieza invisible fue la estúpida decisión de su carrera. Lo que Margaret aún no sabía era que Rosa había pasado los últimos años no solo limpiando las oficinas, sino también limpiando las conciencias de toda una empresa. Y el lunes sería el turno de Margaret descubrir qué sucede cuando alguien confunde la humildad con debilidad e invisibilidad con ignorancia. Lunes a las 8:30 a.m., Rosa llegó al edificio de Whitmore Industries con su mejor set, ya no como empleado, sino como visitante de tiempo programado. La extraordinaria reunión convocada por David Chen había sido anticipada después de descubrir más irregularidades durante el fin de semana. Margaret estaba en la sala de conferencias cuando Rosa entró acompañada por María Silva y Sara Martínez de Channel 7 News. La expresión del pánico en la cara de Margaret fue instantánea. ¿Qué está haciendo esta mujer aquí? Ya no trabaja en la empresa. La señora Whitmore, David Chen interrumpió con una voz helada. Rosa está aquí como la principal testigo en nuestra investigación interna, y aparentemente también como la fuente de un informe de investigación que se transmite esta noche. Sara Martínez encendió su grabadora profesional y la puso sobre la mesa. A la señora Whitmore le gustaría comentar sobre las grabaciones en las que la escuchamos llamando a los empleados filipinos estas personas y preguntándose si, personas como ellos, debería trabajar en posiciones de responsabilidad. La cara de Margaret perdió todo el color. Ella miró desesperadamente a David. Esto está fuera de contexto. Es un marco. Rosa abrió su computadora portátil y se conectó al sistema de sonido de la habitación. ¿Te gustaría escuchar el contexto completo? La primera grabación comenzó a reproducirse. La voz de Margaret era inconfundible. No entiendo por qué contratamos a estas personas. Vienen aquí con sus familias enfermas y piensan que la compañía es responsable de sus problemas. Basta, Margaret gritó, pero David consiguió un gesto para que Rosa continuara. La segunda grabación fue aún peor. Margaret discutiendo con el Departamento de Recursos Humanos. Quiero que encuentre una manera de deshacerse de eso, Filipinas. Ella hace demasiadas preguntas sobre los beneficios y derechos laborales.
Este tipo de empleado es peligroso. María Silva puso 3 demandas sobre la mesa: discriminación racial sistemática, intimidación, intimidación de testigos y fraude corporativo. Tenemos 17 empleados dispuestos a presenciar y pruebas documentales que cubren 3 años de conducta ilegal. David Chen fue visiblemente sacudido. Durante 8 años había confiado completamente en Margaret para administrar el Departamento de Recursos Humanos. Margaret, ¿entiendes que esto puede destruir por completo la empresa? David, escucha. Margaret trató de acercarse a él, pero su voz sonaba desesperada. Esa mujer está tratando de extorsionarnos. Robó documentos confidenciales. Rosa sonrió con calma. Señora Whitmore, no robé nada, pero desde que tocó el tema, puso una segunda carpeta sobre la mesa. Aquí hay copias de los contratos que firmó con Phoenix Holdings en los últimos 2 años, compañía que, curiosamente, tiene la misma dirección que su apartamento de vacaciones en Miami. El silencio en la habitación era total. David tomó los documentos con manos temblorosas. Margaret, estos son $2 millones en contratos de fantasmas. Yo puedo explicar, tartamudeó Margaret. ¿También puede explicar por qué desvió los recursos del programa de becas estudiantiles? Rosa permaneció implacablemente. ¿Dinero destinado a ayudar a los jóvenes necesitados que terminaron en su cuenta personal? Sara Martínez había agarrado las calificaciones frenéticamente. Señora Whitmore, ¿cuánto tiempo duró este esquema de corrupción? Margaret se levantó bruscamente golpeando la silla. No estaré aquí escuchando estas acusaciones ridículas de una dama de limpieza resentida. Excantator. Rosa se corrigió en silencio. Se graduó de la Universidad de Manila, una especialización en la auditoría comercial, información que había estado en mi currículum desde el primer día, pero nunca le gustaría leer. La puerta se abrió y 2 agentes federales entraron en la habitación. Margaret Whitmore, FBI. Estás atrapado por el fraude comercial y el abandono fiscal. Margaret miró a su alrededor desesperadamente como un animal atrapado. David, no puedes permitirlo. Trabajamos juntos durante 5 años. David Chen estaba leyendo los documentos con un creciente horror. Margaret, robaste dinero para becas estudiantiles. Discriminado sistemáticamente. Amenazó a testigos. Levantó los ojos y Rosa vio lágrimas de ira allí. Has transformado mi negocio en un prejuicio y una máquina de corrupción. Mientras Margaret fue esposada, gritó una última vez. Este filipino los manipuló a todos. Ella lo planeó desde el principio. Rosa se levantó con calma. Señora Whitmore, no planeé nada. Solo documento quién eres realmente. Hizo una pausa, mirando a los ojos de la mujer que la había humillado durante años. La diferencia entre nosotros es que siempre supe mi valor. Nunca conociste el tuyo. Sara Martínez colgó la grabadora con una sonrisa satisfecha. Este será el informe del año. David Chen se acercó a Rosa con una expresión avergonzada. Rosa, yo no sé cómo disculparme. Debería haber visto lo que estaba sucediendo. Señor Chen, Rosa respondió con dignidad. Lo importante es que ahora sabes. La pregunta es, ¿qué hará con esta información? Margaret fue tomada por agentes federales gritando amenazas vacías a través del corredor. Por primera vez en 8 años, Rosa sintió que la corte finalmente había llegado a ese edificio. Pero lo que todos aún no sabían era que esta era solo la primera victoria de una guerra, mucho más grande de lo que Rosa había decidido librar contra la discriminación sistemática en todo el sector corporativo estadounidense. 6 meses después, Rosa Santos ajustó el micrófono en la Conferencia Nacional de Derechos Laborales en Washington, D.C. La audiencia de más de 1000 personas, incluidos congresistas, líderes sindicales y activistas, esperó en un respetuoso silencio. Mi nombre es Rosa Santos, comenzó. Su voz clara resonaba en el auditorio. Hace un año era una dama de limpieza invisible. Hoy soy director ejecutivo de la Fundación Esperanza para los Derechos de los Inmigrantes. La transformación había sido meteórica. Tras el arresto de Margaret Whitmore, quien tomó 8 años en prisión por fraude y discriminación, el informe de Sara Martínez ganó un Emmy. El proceso colectivo de Rosa y otros 23 empleados resultaron en una indemnización de $12 millones de Whitmore Industries. David Chen, después de descubrir el alcance de la corrupción en su compañía, había buscado a Rosa en persona. Quiero hacer lo correcto, dijo, ofreciéndole la posición del director de recursos humanos con un salario 6 veces más alto que el anterior. Pero Rosa tenía otros planes. La fundación que creamos ha ayudado a más de 2000 trabajadores inmigrantes a conocer sus derechos. Subió al podio. Ofrecemos asesoramiento legal gratuito,
cursos de capacitación profesional y un programa especial para cuidadores de edad avanzada con demencia. En la audiencia, Esperanza Santos estaba sentada en la primera fila, más lúcida de lo que había sido en años. El tratamiento experimental que Rosa pudo pagar con una compensación había retrasado significativamente el progreso de la enfermedad. Aplaudió con orgullo cuando su hija recibió una ovación. Margaret Whitmore, a su vez, estaba cumpliendo tiempo en la prisión federal de Danbury. Su intento de apelar la sentencia había sido negada en todos los casos. Sus activos fueron confiscados para pagar las indemnizaciones, y ahora estaba trabajando en Lavansería, una prisión por 23 centavos por hora, experimentando por primera vez en su vida, lo que significaba ser realmente invisible. El detective privado que había contratado para investigar a Rosa escribió un artículo para el Washington Post, titulado «Mientras subestimé a la mujer más inteligente que he conocido». En él, reveló que Rosa se había graduado de los honores en 2 universidades y habló 5 idiomas con fluidez. Ironía, escribió. Margaret contrató a un contador para que trabajara como una mujer de limpieza, y luego se quejó de que ella hizo demasiadas preguntas sobre los números. Patricia, el ex supervisor de limpieza, ahora era gerente de instalaciones de las industrias reformadas de Whitmore. En una carta enviada a Rosa ella escribió: «Nos enseñaste que la dignidad no tiene nada que ver con el cargo, sino con el carácter». David Chen implementó políticas revolucionarias en la empresa: guardería, licencia pagada para cuidadores familiares, programas de desarrollo para empleados inmigrantes y un comité de diversidad con poder de decisión real. La compañía, que casi se declaró en quiebra con el escándalo, ahora era considerada una de las mejores en trabajar en el país. Jennifer Martínez, la ex empleada de recursos humanos que proporcionó evidencia crucial, fue promovida como directora de diversidad e inclusión en otra compañía, Fortune 500. Rosa nos mostró que el cambio real solo ocurre cuando las personas adecuadas tienen las herramientas adecuadas, dijo en una entrevista. Durante su discurso, Rosa sostuvo una foto de todos los empleados de limpieza de Whitmore Industries. Esta foto fue tomada el día en que Margaret fue arrestada. Cada una de estas mujeres ahora tiene un plan de carrera, beneficios completos y respeto en el lugar de trabajo. Sara Martínez, quien ganó el premio Pulitzer por su serie de informes de discriminación corporativa, estaba cubriendo el evento. Su documental Invisible: The Story of Rosa Santos había sido nominado para el Oscar y planteó debates nacionales sobre los derechos laborales. La verdadera medida de una sociedad, dijo Rosa terminando su discurso, no es como sus poderosas golosinas, sino cómo trata a su invisible. Margaret Whitmore pensó que era invisible. Tenía razón, era invisible para su prejuicio, pero no por la justicia. Al final de la tarde, Rosa regresó a su nuevo apartamento, donde había convertido una habitación en una oficina en casa, para continuar su bufete de abogados. Esperanza la ayudó a organizar las cartas de los trabajadores pidiendo ayuda, cada uno de ellos una nueva historia de injusticia que merecía atención. «Peace», dijo Esperanza con una sonrisa, «¿recuerdas cuando dije que valías más que toda la arrogancia de esa mujer?» Rosa parecía sorprendida. «Vale más que toda la arrogancia del mundo juntos. La justicia no solo se había hecho, ella se había multiplicado». Margaret trató de romper una mujer filipina y terminó creando un movimiento nacional. Rosa descubrió que la mejor venganza no es destruir a sus enemigos, sino construir algo tan grandioso que se vuelvan irrelevantes. 3 años más tarde, cuando Margaret Whitmore finalmente salió de prisión, Rosa Santos estaba en la portada de la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. El artículo dijo: Santos convirtió su humillante renuncia en la fundación de un movimiento que cambió las leyes laborales estadounidenses. Si esta historia de justicia y superación ha tocado su corazón, suscríbase al canal para obtener más historias que demuestren que subestimar a alguien puede ser el error más costoso que haya cometido, porque a veces la persona que tratas como invisible es exactamente la que lo ve todo.